qué tipo de, qué cantidad de, qué especies de animales poseen y a dónde los llevan, ¿sí? Pero tiene que ser así. Acuérdense que si yo hablo de mercados, en los animales, pero no los pueden vender libremente porque siempre hay autoridades que van a quitar o a quitarles los animalitos a las personas, ¿sí? Por lo tanto, en un mercado no podemos hacer la investigación. Hacerla en un lugar. Si es tráfico ilegal, acuérdense que es ilegal. No podemos, tenemos que pensar que no los pueden ver, porque es tráfico ilegal. No pueden ver a las personas hacer eso. ¿Ya? Entonces tenemos que ir a un lugar, a una frontera, escondernos y ver qué cantidad de animales llegan ahí, quién es el que los vende, quién es el que los lleva a dejar, de dónde vienen, cómo son, qué cantidades. Esa es una observación. Acuérdense que que ya la técnica de observación de campo, y ahí vimos características, ¿sí? Vimos naturaleza, vimos cómo hay que ver una observación, o sea, ¿qué tenemos que hacer con la primera observación de campo? La observación, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Y por qué vamos a hacer esa investigación? Con respecto a eso tenemos que hacer las preguntas claras. Preguntas abiertas, cerradas, mixtas, ¿sí? Pero las tenemos que hacer a los traficantes involucrados. No se lo podemos hacer a cualquier persona. También se lo podemos hacer a una autoridad, el CONAP. No, ¿quién es la encargada de eso? ¿Qué institución? ¿CONAPES? No, CONAPES. Sí, CONAP, ¿verdad? Muy bien. CONAP. Entonces, a ellos también se les puede interrogar porque tienen diferentes direcciones allí en el Petén, ¿verdad? En ciertos lugares están ellos involucrados y son los que más información con respecto al tráfico ilegal de animales silvestres se obtiene. Pero para hacer la investigación tenemos que de primero hacer la técnica de observación para poder hacer la investigación. Si no, no podemos saber. ¿Sí? Cuando ya tenemos observado eso, ya podemos referirnos, si quieren, al CONAP para poderles pasar un cuestionario que ellos nos den o nos indiquen hasta qué punto queremos llegar nosotros. Si yo les pregunto a ellos, ¿qué comunidades del municipio de Poptún o de San Andrés o de San Francisco o el Naranjo están involucradas en el tráfico ilegal de animales silvestres? Esa es una pregunta. ¿Y esa es una pregunta abierta o una pregunta cerrada? Abierta. ¿Pregunta abierta? Pregunta abierta. Muy bien. Muy bien. Pregunta abierta. Sigo con las otras preguntas que yo necesito. Las que a mí me interesa saber. ¿Qué comunidades están involucradas? ¿Qué cantidad de animales silvestres son los que trafican? Cantidades y especies al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si no decimos especies, van a involucrar a las 10 especies totales. Tenemos que decir qué cantidad de pavos reales tiene, qué cantidad, por ejemplo, han visto monos, qué cantidad de loros, qué cantidad de guacamayas. Ahora vieron, perdón, unos osos perezosos, no estoy seguro si es verdad o no, o si estos osos perezosos los trajeron de otro lado y los dejaron ahí, no se sabe, pero los encontraron. Cocodrilos. Entonces esas preguntas, si yo pregunto la especie y la cantidad, ¿abierta o cerrada? Abierta. 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 ¿Y en qué sentido? Si yo hablo de sentido dicotómica o politómica.
órdenes. Dicotómica. Muy bien, dicómica porque son dos. Acuérdense que dicómica porque dos, pero tiene que haber dos respuestas. O sea, tienen que haber dos respuestas y ellos tienen que escoger una. Dicómica cuando hay una pregunta y varias respuestas. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado en eso y eso se los recalqué bastante. ¿Y mixtas qué son? Mixtas involucramos abiertas y cerradas. ¿De acuerdo? Mixtas involucramos abiertas y cerradas. Y por su naturaleza, ¿cómo pueden ser las preguntas? Subjetivas y objetivas. Muy bien, muy bien. Y si hablamos de objetivas y subjetivas, objetivas es al punto que queremos llegar. Y subjetivas es con respecto a qué? Al sujeto. Al sujeto. Sujeto persona. Sobre la persona, lo que uno piensa. Perfecto, las personas. Por eso se llaman subjetivas. Entonces ustedes también aquí tienen que ver la naturaleza de la pregunta, ¿ya? No se me pueden equivocar aquí. ¿Qué naturaleza? ¿A quién va a ir dirigida? Si se la hacen a una entidad del CONAP, es subjetiva porque se la están haciendo, le están preguntando a ellos qué piensan de este tráfico ilegal de animales silvestres. En primer lugar, le van a decir que ese es lo peor, ese es lo malo. Pero si ustedes le preguntan, ¿cómo podemos nosotros saber si es bueno o si es malo? Él le tiene que dar una respuesta, tiene que ampliar su respuesta. Y cuando amplía su respuesta, entonces ya nos vamos a ir al objeto en sí de lo que significa la pregunta que... Cuando hablamos del grado de libertad y cuando hablamos de la función que cumplen las preguntas en la segunda técnica de investigación de campo, que es cuestionario. En primer lugar, ¿cuáles son, o por el grado de libertad, cómo se clasifica? Abiertas y cerradas. ¿Qué más? Mixtas. Perfecto. Mixtas. Muy bien. ¿Y por la función? De filtro. Muy bien, filtro y control. Y de control. Muy bien. Filtro y control. Perfecto. Por lo tanto, tienen que tener cuidado en este tipo de preguntas. ¿Qué quieren llegar ustedes? ¿Sí, Kimberly? Y si, póngase que viene alguien y le pregunta a una persona sobre otra persona, ¿es subjetiva o objetiva? Pero depende. Por ejemplo, si le preguntan a usted sobre Alejandro Yamatei. ¿Pero qué? Hágame la pregunta. ¿Qué piensa de Alejandro Yamatei? Esa es una subjetiva, ¿no? Sí, porque está sobre un sujeto. Ah, ok. Gracias. Igual puede ser con la persona del CONAP. ¿Qué piensa usted con el tráfico ilegal de animales silvestres? Es su persona la que va a dar la opinión. Su persona. ¿Ya? Si yo le pregunto a usted, Kimberly, ¿usted está contenta con el curso de Derecho o Filosofía? ¿Es de naturaleza objetiva o subjetiva? ¿Subjetiva? Subjetiva. Es Muy subjetivo. bien, ¿por qué? Porque esa sea súper... No le estoy preguntando a Fernando, ni a Yaque, ni de Los Ángeles, ni le estoy preguntando a Astrid, ni le estoy preguntando a Dani, ni a Glenda Mariela, ni a Jennifer, a ninguno. Le estoy preguntando a usted. Por lo tanto, es subjetivo. ¿Ya? Ahora, cuando yo le pregunto, cuando es respecto al objeto es con respecto al objeto del tema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo le digo, si hablamos siempre de su presidente,
aparte de la crítica que él ha dado, yo le hago, aparte de que, ¿qué piensa usted del presidente de la República, Alejandro Yamateo? Pero en esa misma, yo le digo a usted, ¿cree que se puede mejorar el Ministerio de Salud Pública? Es una pregunta Muy bien. objetiva. ¿Por qué? Porque estamos enfocados a otro tema. Ya no solo a la persona, sino que ya involucramos otro tema, aparte de la crítica de esta persona. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas, que hasta qué punto pueden llegar ustedes. Cuando hablamos de subjetivas y objetivas, muchas veces depende de la investigación, se toman en cuenta. Otras veces no son necesarias. ¿De acuerdo? Depende a qué punto quieren ustedes llegar. Por eso es que, bueno, y aparte del punto que ustedes quieren llegar, y si hablamos del tráfico ilegal de animales silvestres, podemos hacer una entrevista. Pero acuérdense que la entrevista es de persona a persona. ¿Ya? La entrevista es de persona a persona porque ustedes tienen que ver la reacción de la persona. Cómo él se comporta a la hora de que ustedes le hagan una pregunta. Todo eso tiene que ver con una entrevista. El comportamiento de la persona, que si hace movimientos. Es cuando investigan a alguien y dicen, sí, es que como vio para un lado o vio para arriba, entonces yo ya sé que él está mintiendo. O que bajó la cabeza con la pregunta que yo le hice como investigador, entonces yo sé que él está mintiendo. Entonces, este tipo de entrevistas son necesarias para poder retomar un tema en especial. Si retomamos el tema de animales silvestres, tiene que ver la reacción de la persona, ¿ya? Acuérdense que aparte es el cuestionario y aparte es la entrevista, ¿ya? La entrevista es la que ustedes pueden hacer preguntas estructuradas o no estructuradas, ¿de acuerdo? Y pueden ver también la forma de expresión de la persona, ¿ya? Es muy diferente, es muy diferente. Así es que voy a pensar si les dejo el trabajo de investigación o les hago un laboratorio de 10 puntos, ¿sí? Déjenme pensarlo y yo se los digo la otra semana. ¿Qué podemos hacer? ¿De acuerdo? Okay. ¿Qué otra? Ahora, desde el tema del segundo parcial hasta aquí quiero llegar yo con el segundo examen parcial. ¿Ya? Ahora, la determinación la tiene el coordinador. Si él está de acuerdo en que lleguemos hasta aquí, por eso era que yo no había querido ponerles muchos temas en el primer parcial para poder tener cómo involucrarnos en el segundo parcial y dejar solo la práctica de estadística en el examen final. ¿Qué es mejor para ustedes? Pero todo eso depende qué es lo que me diga el licenciado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que él me diga? Porque ahí la determinación sí la toma la coordinación. Ya no la tomo yo. Ahora, pregúntenme algo de un tema en especial. Cualquier tema, aparte del de tráfico ilegal, que ya les dije cómo se tienen que formar. O cómo pueden hacer las preguntas. Normalmente en el mercado van a buscar la solución porque no es así. Acuérdense que es tráfico. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de comprar animales silvestres, ¿ya? Y me hablan de mercados, tienen que tener un permiso para poder vender ese tipo de especies. No pueden vender especies protegidas. No pueden vender especies protegidas. Aunque ahora, si hablamos del tráfico ilegal de animales, si me dijeron mercados, también los podemos encontrar ahí, pero es un riesgo, ¿verdad?
¿Por qué riesgo? Porque los tienen que esconder, porque es tráfico ilegal de animales silvestres. Solo pueden preguntar, ah, sí, yo tengo un loro, ¿usted lo quiere comprar? Véngase, aquí lo tengo. Ese. Ahora no. Ahora cuando son animales silvestres, tienen que tener el permiso para poder vender en los mercados. Ahora, en algunos mercados, por supuesto, porque la policía municipal o la policía o el CONAP llega a ciertos mercados de la República, dentro y fuera de la capital, por si alguien los denuncia, ¿sí? Lo que venden siempre son gallinas en los mercados, ¿verdad? Ya sea vivas o muertas, por así decirlo. Ahora ya no se ve mucho que vendan conejos o que vendan loros o pericos. Ya no se ve mucho eso, ¿verdad? Se ve más. ¿Por qué? Porque hay un poco de implementación de las instituciones de protección de animales. ¿Ya? Licenciado, con una pregunta. Diga, Dani. Licenciado, con una molestia, con respecto al tema de lo que es el tráfico de animales, ¿verdad? Sí, claro. Usted se refería a una investigación, el compañero dijo una investigación de campo, de la comunidad más que todo, ¿verdad? Lo que sucede, mire, el tráfico ilegal de animales silvestres tiene que tener un territorio para poderlo estudiar. Si es en una comunidad, el nombre de la comunidad y dónde queda, ¿de acuerdo? Ahí Sí, se correcto. va a investigar, pero tienen que observar, porque no solo pueden hacer el cuestionario y no, hay que observar, ¿verdad? Sí, me imagino, porque refirámonos al tema de seguridad, que a veces la misma comunidad está, como decía usted, está involucrada en lo que es el tráfico. Involucrar. Ajá, Así esperando es. lo que es el dinero de ese tráfico, ¿verdad? Perfecto. Y ahora hay muchas comunidades que hasta crían los loros para poderlos vender, pero ellos mismos los protegen y no dejan que entren las autoridades. ¿Ya? Y ese es tráfico ilegal. A eso nos referimos también con tráfico ilegal. No dejan que entren las autoridades, pero las personas de la comunidad saben que ahí tienen escondidos animales y que ellos mismos los están, los tienen, ¿cómo le digo? Los tienen guardados para después venderlos. Sí, están cautivos para poder después venderlos o utilizarlos para obtener más beneficio. Si los tienen cautivos, muchos de ellos se pueden reproducir en cautiverio. Y cuando se reproducen en cautiverio es mejor para las comunidades. Cuando se dan cuenta que la inseguridad que existe y las instituciones no llegan a sus comunidades, muchos animales que están cautivos se reproducen en cautiverio. Es cuando, sí, es un mercado negro, ¿verdad? Pero muchas veces ahora lo que están haciendo las comunidades también es, ustedes han oído de las granjas de cocodrilos que existen, ahora han encontrado mucho en la costa sur y en el Petén. Granjas de cocodrilos. Este tipo de animales los utilizan para para obtener su piel y hacer zapatos o hacer trajes de eso. ¿Ya? Entonces, ese tipo de granjas son las que ahora se están implementando aquí en Guatemala. Utilizan animales cautivos, los reproducen para beneficio de una comunidad, pero tienen que estar escondidos, porque muchas instituciones, ya sean nacionales y extranjeras, están estudiando este tipo de fenómenos sociales, ¿ya? Porque ellos ya no quieren cultivar y están viendo qué otras cosas pueden utilizar de la naturaleza. Muchos están haciendo y cultivando plantas medicinales, que es algo muy bueno. Cultivan plantas medicinales, les enseñan a hacer jabones, medicinas, jarabes, una infinidad de medicinas naturales que se pueden utilizar del campo y les están dando dinero y les están dando capacitación para que las comunidades lleguen a hacer eso, ya no estén utilizando animales en cautiverio, porque eso perjudica a la naturaleza.
Si ustedes se dan cuenta, en los documentales que existen de Tikal, del Parque Tikal, los videos que han pasado en la televisión han visto animales que no se encontraban anteriormente porque había cantidad de personas visitando los parques, caminando en el día, en la noche, y eso los ahuyentó. Ahora que no existe mucho tráfico de personas, están los animales volviendo a su lugar, ¿ya? Y otros buscando comida, por supuesto. Pero este tipo de cosas son fenómenos sociales y son fenómenos político-económicos. Político porque por la política que toman en ciertos lugares. Y fenómenos económicos por la remuneración que ellos están encontrando al saber que estos animales en cautiverio pueden utilizarlos para poder sobrevivir ellos, ¿verdad? Que es algo que ya no es correcto ahora, ¿verdad? Entonces las comunidades y las instituciones internacionales están ayudando a las comunidades con proteger el ambiente natural, que ellos hagan parques naturales, que ellos, por ejemplo, si tienen una cascada, si tienen una fuente de agua, o si hay ruinas en su comunidad, ellos las puedan proteger y utilizarlas como ecoturismo, ¿sí? Ecoturismo. No perjudicando a la naturaleza y al mismo tiempo ellos tienen una remuneración económica, pero utilizando ecoturismo, protegiendo, no cocinar ahí en los alrededores de los bosques, no molestar a los animalitos. Ellos tienen sus propias cabañas, pero en esas cabañas muchas veces no hay ni cocina, solo hay donde dormir, porque ellos lo que están preservando es la naturaleza, no utilizando fuego, y ya tienen su propio lugar de comida en un lugar establecido para evitar que utilicen a la naturaleza. Puedan sacar de ahí leña o agua o se puedan bañar. Y muchas veces, por ejemplo, en la Laguna de la Chúa no se puede utilizar jabón, no se puede utilizar bronceador. Si usted se va a bañar, tiene que no utilizar ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están protegiendo al agua, están protegiendo a la naturaleza. Entonces, si alguien ha ido ahí, no me dejará mentir que eso es lo que sucede. Y tampoco permiten acampar ahí cerca. Ahí hay un lugar de cabañas fuera de ahí donde se puede acampar, donde se puede, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tiene relación con una investigación de un fenómeno social. Y más por el nombre que dijo el compañero, tráfico ilegal de animales silvestres. Cualquier fenómeno pueden hacer. El COVID-19, si quieren, pero me tienen que buscar preguntas correctas. ¿Dónde lo van a observar? ¿Qué lugar o qué institución? El Hospital Rube, el de Villanueva, el de los parques. Ustedes pueden hacer cualquier investigación, cualquiera, pero me tienen que poner técnica de observación de campo, es esto, el cuestionario que yo les voy a hacer, pues es esto y esto, y con respuestas, ¿verdad? Si hacen 10 preguntas, 10 respuestas, no solo las preguntas, ¿de acuerdo? Y con la entrevista solo me tienen que poner, no van a ir a entrevistar a alguien, por supuesto, por el COVID-19, está imposible tener ese tipo de investigación, pero lo pueden realizar por medio de solo voy a leer qué dice aquí. No leí el tema, ¿me lo podría poner en chat otra vez? Hola Liz, Sí. buenas tardes, tengo una duda. Diga, solo voy a leer aquí. Siga, Alma, siga, yo la oigo. Tengo una duda. Por ejemplo, hablando del tema que estábamos del tráfico ilegal de animales. Tal vez va a sonar algo rara mi pregunta, al momento de que yo tengo mi tema y voy a aplicar el cuestionario, mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario que yo aplique todos los tipos de preguntas o puedo aplicar solo, por ejemplo, las abiertas o las cerradas? No, por ejemplo, sobre vendedores ambulantes, o sea, los vendedores es una economía, ¿verdad? Es una economía informal.
Si hablamos de una de cualquiera que fuere su opción, lo que está vendiendo, vendedores ambulantes existen muchas ramas. Helados, frutas, y otra cosa, víveres, utensilios de cocina o utensilios para limpieza, o sea, vendo una unidad de productos que... Si hablamos nosotros de vendedores ambulantes, referirnos a qué tipo de producto vamos a investigar, ¿sí? Alma, ¿verdad? Alma es su nombre. Sí, Entonces, porque me lo puso, ¿sí? Ok. Entonces, Ok. si yo investigo que los vendedores ambulantes de Santa Catarina Pinula o San José Pinula, por decir un nombre o una municipalidad, hay ambulantes que están vendiendo ropa, otros frutas, pero digo yo, no, mejor lo voy a hacer los que venden ropa, ¿verdad? No le va a hacer el mismo cuestionario a una persona que vende ropa que al que vende frutas. Exacto. Es diferente. Tenemos que enfocarnos en ese tipo de observación. Usted pone la observación que yo he estudiado, he investigado, he principiado a realizar, es con respecto a vendedores ambulantes, pero los que se relacionan con la venta de ropa o se relacionan con la venta de frutas. Si utiliza los dos, pues tienen que hacer dos tipos de encuestas, ¿verdad? Y ahí, después de observar eso, ¿qué es lo que usted necesita observar? ¿Por qué también está haciendo esa investigación? ¿Qué análisis le puede llevar? ¿O qué hipótesis también? Porque puede decir, para los vendedores ambulantes, mejor vamos a hacer un edificio de parte de la municipalidad, ahí los vamos a poner, les vamos a dar su espacio y les vamos a cobrar cierta cantidad, aunque no sea mucha, por su espacio, para que ya no sean vendedores ambulantes y ya tengan un lugar establecido para que no anden así, y también para protección de cuidado y salud de todas las personas, ¿verdad? Y con el cuestionario usted ya va directamente a qué es lo que necesita hacer, qué es lo que necesita preguntarles. Puede ser cuánto tiempo llevan ustedes de estar vendiendo ropa y no tienen un lugar establecido para eso, que cuánto dinero ganan al mes, porque se supone que si son vendedores, es una economía informal, tienen que vender por ganar dinero, por un sustento económico para poder sostener a su familia. Entonces tenemos que tener ese tipo de preguntas. ¿Cuál es el producto que vende? ¿Por qué lo está vendiendo? ¿Cuánto es lo que gana por vender esto al día? Si esto es de un sustento para usted y su familia. Le tiene que preguntar también una información en la cual le dice, ¿usted tiene casa propia o no tiene? ¿Por qué razón? Porque muchas veces las personas no tienen un lugar establecido. Pueden estar en el mercado de San José Pinula, como igual irse a Escuintla también a vender. Entonces no hay un lugar establecido y por eso es que tienen que pensar un poquito en qué tipo de preguntas van a hacer y a quiénes se las van a realizar, porque si hablamos de vendedores ambulantes, ellos pueden estar en un mercado de barrio como fuera de la capital para poder sostenerse. ¿Ya? Entonces la investigación tiene que estar dirigida, bueno, vendedores ambulantes del mercado de San José Pinula. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí es su territorio. Porque dicen vendedores ambulantes, sí tienen que dar el lugar para poder observarlo, ¿verdad? Y en esta observación que va a poner usted, los he observado, he visto 20 personas vendiendo, este producto lo venden, si venden ropa, qué tipo de color, si es solo para mujeres, si es solo para hombres, si es para niños, hay infinidad de cosas. Entonces los podemos establecer siempre conforme a eso, ¿verdad? Sus características de cada producto que usted va a utilizar para poder investigar. Y en cuanto a entrevista, pues la entrevista la podemos
me pueden poner unas preguntas, pero acuérdense que la entrevista es muy diferente a la encuesta. La entrevista es de persona a persona. No lo van a hacer, pero me tienen que decir, mire, estas preguntas se las voy a hacer al entrevistado con respecto a que él tiene una maquila y él produce ropa y él sabe que ropa es de temporada, ese tipo de cosas. Porque no le puede preguntar usted a otra persona, dice, mire, usted lo voy a entrevistar con respecto a la ropa que venden aquí en el mercado. Y él le va a decir, bueno, yo la compro porque me gusta y es de buena calidad o porque está barato. Pero cuando hacemos la entrevista tiene que ser a una persona que sepa del tema. No puede ser cualquier persona. Ok, gracias. Disculpe, licenciado, una Diga, pregunta. Fernando. En el caso de Alejandro Sinibaldi, Ajá, sí. ¿cómo podemos hacer la observación? ¿Nos puede ilustrar un poquito? Claro, la observación la podemos tomar también de toda la información de redes sociales, de toda la información también de prensa escrita o de prensa hablada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay información que usted necesita para poder hacer un cuestionario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted está viendo a la persona, ¿ya? Pero usted está recabando información por todo eso. Porque a usted no le consta, como persona, usted no lo vio robando, o usted no lo vio que estaba haciendo corrupción, usted no lo vio salir fuera en carros lujosos y después irse. Parece que la observación es cuando nosotros vemos cualquier fenómeno social. Lo vemos, lo analizamos por lo que estamos viendo, por los hechos que están sucediendo. Esa es la observación, primera técnica de investigación de campo. Licenciado. Gracias, Y el licenciado. cuestionario es con respecto a la observación que está haciendo, pero como aquí, si es esta persona, usted la información que va a obtener es por medios digitales, por redes sociales, por prensa hablada, por prensa escrita, ¿ya? Por toda la información que va a conseguir. Licenciado, buenas ¿Sí, noches. Kevin? Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una pregunta. Mira, ¿Puede existir como que una unión entre la observación directa e indirecta? Es decir, si mi tema fuera las violaciones a menores de edad, si yo me centro, digamos, en la zona 15, para ser más específicos, digamos, las violaciones a menores de edad de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala. Si yo voy al Ministerio Público y verifico los expedientes, ¿eso entraría como una observación directa o indirecta? ¿O puede unirse? Es que creo que, no sé si estoy bien o mal, creo que como que toma parte cada una de esas dos, no sé si estoy bien. no, mire, aquí más que todo es indirecta porque usted no lo vio. Es igual a la información del compañero, porque ustedes no están observando los hechos, ¿ya? Solo lo están investigando. Entonces es muy diferente. Si ustedes investigan, es una observación indirecta porque están obteniendo datos que constan en los papeles escritos. Ahí consta esos hechos. ¿Y cómo constan esos hechos? Por medio de una investigación y por medio de una queja. La queja es las demandas y la investigación es por medio del Ministerio Público. ¿Verdad? Entonces sí es como usted dice, pero es indirecta. Ok. O sea, cuando es directa son los hechos que usted ha visto. Es como que usted fuera notario y usted al ver los documentos de las personas para poder hacer una escritura tiene que... ¿Cuál es la constancia? Los papeles de las personas, cómo se identifican, con qué se identifican para ver si en realidad son ellos o no. Y si yo tomara, digamos, perdón, Eric, si yo tomara No. el testimonio así personalmente con el afectado, ¿eso podría ser incluida o participante? ¿O no? No, por lo menos, acuérdese que usted lo va a defender, ¿verdad? Ahora, como usted no vio los hechos, usted tiene que confiar en él, ¿sí?
Ok. Como usted confía en él, aquí ya estamos hablando también de un tipo de entrevista. Está entrevistando y está confiando en él, ¿verdad? No pudo observarlo porque usted no observó si fue violada la persona o no, ya sea hombre o mujer. No le consta a usted. En este caso, es una entrevista la que usted está haciendo. Ok. La está haciendo porque usted de ahí va a obtener las pruebas que le van a servir para poder defender a esta persona e inculpar a otra, ¿ya? Pero cuando nosotros observamos, nos consta lo que estamos haciendo o viendo, y cuando nosotros buscamos por prensa escrita o todo lo que está escrito es una indirecta porque solo estamos recabando datos en esa forma. Y vamos a hacer un cuestionario con respecto a ese tipo de tema que usted está investigando. Y vamos a hacer la entrevista a la persona encargada o que sepa del tema del cual usted está investigando, porque si es violaciones, se la tiene que hacer una persona que esté en una institución de ese tipo, o por lo menos a una persona de los derechos humanos que sepa con respecto al tema que está usted estudiando, investigando, y cómo lo está relacionando. Ok. ¿Ya? Ya. Gracias. Para servirle. Licenciado, Y Ana. disculpe, así como podría ser una investigación sobre extorsión en algún mercado en específico. Puede ser por ver también una extorsión, ¿verdad? Pero sí tiene que ser en un lugar específico. Cualquier lugar, pero tiene que ser un lugar de una zona en especial. Por ejemplo, si ellos van a los diferentes mercados a extorsionar, ¿qué tipo de extorsión hacen? ¿Cómo los manipulan? ¿Cuánto les piden? ¿A qué tipo de personas, a qué tipo de negocios lo hacen? ¿Cuáles son las que ellos dicen? Ajá. Pero, Disculpe, ajá. así como a quién se le dio la entrevista. Bueno, la entrevista es a una persona encargada que sepa de temas de seguridad. Como la policía o alguien así. Sí, como la policía o el Ministerio Público, pero alguien que sepa del tema. Acuérdese que muchos directores de policías son directores de policías o son comisionados, pero muchos de ellos no saben de los temas. El tema es el ministro de Gobernación o el viceministro de Gobernación. Tienen que saber de temas sobre extorsiones y de seguridad. Es como que si hay el de femicidio, ¿a quién le va a preguntar usted un caso de femicidio? ¿A la policía, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia? ¿O a los derechos humanos? Al Ministerio Público. ¿Segura? ¿Segura que al Ministerio Público o a los derechos humanos, que son los que saben del tema de femicidios, o a la Procuraduría General de la Nación? O a un Sí, tal vez sí, también hay instituciones así como hay una que se llama Sobrevivientes o Bueno, ese tipo de instituciones, ¿de acuerdo? A ese tipo de instituciones. Si es al Ministerio Público, usted tiene que estar buscando el departamento que se dedica a eso y la persona sea capaz de poderle contestar eso y que sepa el tema. ¿Ya? Todo es cualquier institución que sepa del tema que ustedes están investigando. ¿Ya? Cualquier institución, pero tienen que saber del tema en específico. ¿Ya? Eso es lo que tienen que Disculpe, Lic. para servirle. Volviendo en el caso de Sinibaldi, el lugar donde podemos investigar es en el Ministerio de Comunicación, creo yo, porque ahí es donde realizó los actos que supuestamente se le imputan Claro, usted puede... de corrupción con lo de Odebrecht, creo que es, y la FESI. Sí, No usted sé si puede estoy correcto.
Sí, toda la información en cualquier institución que pueda recabar la información, por así volverlo a recalcar, ¿verdad? Porque si él trabajó ahí en el Ministerio de Comunicación y Obras Públicas o de Vivienda, creo que es, ahí la información que le den puede ser verdad o puede ser mentira. En el Ministerio Público, porque está escrito qué fue lo que él hizo, ¿verdad? La investigación que el Ministerio Público ha hecho para este tipo de casos. Ya si lo dejan, ¿verdad? Si lo dejan. Gracias, Lee. No, pero en las redes sociales y en la prensa escrita y hablada hay información que le es útil para poder hacer las técnicas de investigación de campo. Tanto de observación, porque es indirecta, tanto el cuestionario, ¿verdad? Porque usted lo va a hacer con respuestas, por supuesto. Y la entrevista, que tiene que estar relacionado con alguien que esté investigando a esta persona y que sepa de temas de corrupción y que esté en el caso de la línea, ¿verdad? ¿Cómo encontraron a esta persona? ¿Cómo saben que ella también ayudó a hacer esto? ¿Cómo saben que ella empezó a recaudar fondos para estas personas? ¿De dónde lo saben? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Aunque ese tipo de investigación que usted dice es muy larga por todo lo que significa este caso, y también bastantes, para poder llegar a hacer las hipótesis adecuadas, ¿verdad? Como las que hace el juez para dictaminar una resolución de un caso. ¿Con qué pruebas? Sí, creo que sí es un poquito, perdón, y creo que es un poco complejo porque tantas personas involucradas. Así es. Yo pienso que es un trabajo. Gracias, Lick. Para servirle, Fernando. Vamos a ver, aquí dice de educación. Bien, de educación podemos hablar mucho. Educación podemos hablar mucho con respecto a la pandemia, que ahora es una educación virtual. Es una educación que tiene un costo para los padres de familia al mismo tiempo, porque tienen que tener computadora para los niños, la persona tiene que tener tiempo para educar a sus niños, aparte de una educación virtual que dan las maestras, enseñarles a hacer trabajos, enseñarles de inconvenientes que no los pueden hacer presencialmente. Tienen que pagar internet para poder recibir sus clases, ¿ya? De educación sí puede ser. Sí, igual, la observación, así como usted dice, puede ser presencial, ¿verdad? Usted mira, usted ve y oye cómo se desenvuelve la persona, ¿verdad? Porque yo no sé si usted va a ver al profesor o profesora o catedrático, o va a ver al niño o niña cómo se está desenvolviendo y qué está haciendo a la hora de recibir sus clases, ¿verdad? Ahí si no, se lo dejo a usted para decidir a quién es el que va a estar respecto a la investigación, ¿verdad? Sea al niño o al catedrático, a la profesora. Buenas noches, licenciado. Con referente a mis preguntas, solo quería aclarar un punto. Sí. En el sentido, puedo tomar sí, a las dos personas como tal, ya que pues creo que ambas personas al final tienen una dificultad al momento de cambiar de todo de manera presencial a virtual. Entonces, mi pregunta era, por ejemplo, ahorita es más fácil de que alguien pueda asistir a una clase porque es de manera virtual, solo sería de hablar con el maestro. Así es. Entonces, sí, claro. Mi pregunta era esa, si se podría tomar en cuenta, y la manera de observación sería las clases, como usted dice, ver al maestro y también la comodidad con la que están los estudiantes. Si hay algunos estudiantes que no pueden estar presentes porque no tienen teléfono o porque no tienen internet en casa, entonces quería saber. Porque no tienen computadora, ¿verdad? Sí, todo eso usted lo puede hacer con respecto a los dos, ¿verdad? Pero tenemos que ver cómo lo va a enfocar, ¿verdad? ¿Qué preguntas
puede hacer a cada uno. Entonces ya se le extiende más la investigación. ¿Por qué? Dos personas. Son dos grupos. Sí. En vez de hacerlo solo a alumnos, lo está haciendo a dos. Entonces, ya no son las mismas preguntas para un niño que para la profesora o profesor. ¿Sí? Los dos pueden, usted puede decir, mire, las incomodidades o las dificultades que usted tiene si no tiene internet, también puede ser para los dos, ¿verdad? Para el niño y para el catedrático. ¿Qué horas le conviene a usted dar clases? ¿O a qué horas no está muy cargado el internet? O ese tipo de cosas pueden ser para los dos, ¿verdad? Pero para la investigación que usted quiere realizar, tienen que tener en cuenta a quién en realidad le van a servir las preguntas y respuestas que usted está haciendo. ¿A quién? ¿Cómo en realidad va a saber usted eso? Okay. Muchas gracias. ¿A qué punto puede llegar? De nada, usted. ¿Más preguntas antes de que lleguemos el martes? Porque ya vemos estadística. Bueno, aquí me están preguntando de las instituciones gubernamentales, el Ministerio Público. Acuérdense que aquí ya ustedes pueden observar eso si van a la SAT, por ejemplo. Van a observar si ellos empezaron si ellos siguieron trabajando desde la pandemia o si suspendieron las actividades o qué días las suspendieron, qué horarios van a atender. Con respecto a eso sí lo pueden hacer, pero tienen igual el Ministerio Público, ¿verdad? La misma información que van a obtener de la SAT la tienen del Ministerio Público. ¿Qué instituciones siguieron trabajando? ¿Qué horarios están trabajando? ¿Qué tipo de información es la que ustedes necesitan para poder hacer sus preguntas, ¿verdad? Ahí lo podrían enfocar para no hacer muy grande las preguntas, ¿verdad? Porque el cuestionario es lo más grande. Pueden ser lo más unas 10 preguntas para no extendernos mucho. Lo que yo necesito es ver qué planteamiento utilizan ustedes. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué planteamiento utilizan ustedes? Así, ya. La investigación no sé si es individual o grupal. Permita, aquí y aquí. Lick, disculpe, en este caso, hasta que usted nos indique qué vamos a trabajar, si laboratorio o investigación, empezaríamos a trabajar el tema, ¿verdad? Sí, pero ya podría, porque yo les puedo decir, bueno, les voy a dejar un laboratorio hoy, viernes. ¿Qué fecha es hoy? 11, 11. 11. Viernes 11 de las 17:30 de la tarde para las 18:45 del mismo viernes 11 de septiembre. ¿Qué laboratorio? De una investigación social con respecto a las 3 técnicas de investigación. Punto. ¿En cuánto tiempo les resolví yo los temas que ustedes me pusieron? No me llevé más de 15 minutos en hacerlo. ¿Ya? Si es un laboratorio, va a ser así. Si es una investigación escrita, va a ser por medio también de la plataforma donde yo les voy a poner la hora, el día y el tema de investigación, pero les voy a dejar un tiempo estipulado para poderla hacer, ¿verdad? Por supuesto, no se los va a poner de un día a otro. Ahora, si es laboratorio, va a ser ese mismo día. Ok. Y en este caso, Lick,
Creo que está de más preguntarlo. Todavía no sabe si se va a trabajar grupal o individual. No sé todavía. Eso sí, no sé. Grupal no puede ser si es laboratorio, ¿verdad? Grupal puede ser si yo les doy una fecha estipulada. Ahí sí. Pero si es laboratorio no puede ser grupal. Bueno, ustedes sí lo pueden hacer grupal, ¿verdad? Porque se llaman y rapidito. Pero es en esa forma, ¿verdad? La información es individual. Ahora, si es grupal, yo sí les doy un tiempo estipulado para que les diga, miren, la investigación de campo que ustedes van a realizar, me la tienen lista para tal fecha, me la envían por Classroom y ya. Y ahí mismo está su nota, ustedes la revisan. Lo pueden hacer en su computadora para no estar gastando tinta ni papel. La hacen ahí y me la envían por correo. Y de una vez la calificamos. Ok. Para servirle. Otra preguntita, jóvenes, porque ya son, ¿qué? Las 7:10, ¿verdad? Entonces ya está otro catedrático allí. Si no hay otra, ¿qué me quería hablar? Carlos, ¿no? ¿No? ¿Ya no? No, ahí está muy bien. Gracias, nada más. Astrid, ¿no? Muchas gracias. ¿Stephanie va a hablar? ¿No? Sí, disculpe, buenas noches. Soy Stephanie, mucho gusto. Solo le quería preguntar algo, no tiene nada que ver con lo del, ahorita con la clase, sino que para ver lo de los exámenes de las retrasadas, quería saber si usted tiene algunos temas que dio, porque yo me asigné con usted. ¿De economía? Entonces, solo quería saber. Ajá, de economía. Economía. Vea. ¿Cuándo es la retrasada, Stephanie? El 24 creo que es, ¿verdad? Sí. ¿Sí? El 24 de septiembre. Le aviso la otra semana. ¿Cuáles son? Ah, ok. Bueno, gracias. No tenga pena. Feliz noche. Igualmente. ¿Cuánto le falta? ¿Perdón? ¿Cuánto le falta? Me faltan... Es que quería saber cuáles son los que usted dio. No, ¿cuánto tiene de zona? Ah, tengo 45. Está bien, yo le doy los temas, Stephanie, ¿oye? Ok, gracias. Para servirle. Jóvenes, gusto de saludarlos. Ya el martes empezamos con números. No se vayan a aburrir ni se vayan a asustar, que es lo más sencillo. Y vamos a ir en una forma ordenada para que ustedes puedan comprender y podamos hacer ejercicios. Para servirles. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Igualmente. Para servirles, igualmente. Feliz fin de semana. Para servirles igualmente a ustedes, jóvenes. Nos vemos. Feliz noche, licenciado.